¿Qué gente? ¿Todo bien? Aquí Licious. Este video no tiene guión ni nada. Simplemente quería hablar con ustedes y contarles todo lo que ha estado pasando y el por qué he estado ausente por tanto tiempo. Entonces, sin más que decir, empecemos. El año pasado les había prometido mi segundo álbum. Me parece que por ahí del 20 de febrero o algo así. La cosa es que se fue acercando la fecha que les había prometido para el lanzamiento y no cumplí con ella. No sé en qué estaba pensando cuando les propuse esa fecha. Tal vez, o creo que en mi defensa quería hacer algo más sencillo, solo una batería, el bajo y las guitarras, así un disco bastante rítmico y lanzarlo como para hacer más, como para tener más en Spotify y en las plataformas, tener más música de Genlicious. Pero, no sé, como que cuando empecé a hacer la música, me dije, no, no, esto se presta para darles algo mejor, como con más arreglos, o sea, las canciones me gustaban mucho como para soltarlas así, tan simples. Creo que empecé a hacer la canción y yo dije, madre, ¿cómo sonará si le meto un teclado? Madre, me empezó a gustar mucho y ahí ya cosillas así fue que empezaron a pausar el proyecto y el por qué no cumplí con la fecha. Y en la que por qué quedé como un payaso. Madre, qué vergüenza. Madre, yo nunca vuelvo a prometer algo así en la vida. Yo no sé si me comí algo, madre, pero como, madre, no sé en qué estaba pensando cuando les prometí esa hora. El tiempo fue pasando y el proyecto quedó como en stand-by ahí, quedó como en pausa. Pero yo seguí generando contenido, seguí subiendo videos, seguí subiendo covers. En resumen, no me arrepiento, o sea, yo en su momento era lo que quería hacer y la pasé bien. Pero a final del año pasado, como mediados de octubre o noviembre, empecé a llegar a una conclusión. Y no sé cómo, sinceramente no sé cómo se dio todo. Pero fue como un conjunto de muchos eventos y análisis. Pero empecé a notar que los covers no eran rentables. No meritaba tanto esfuerzo para hacer un cover. Bueno, para que se pongan mis zapatos, me propuse hacer un video semanal. Entonces, imagínense en dedicarle una semana entera a la composición, a producir la canción, a grabar el video, a prepararme, o sea, a cortarme el pelo, no sé, o sea, toda esa preparación para subir un video y que lo primero que le salga es tu video ha sido bloqueado en 7 países o en Alemania, o tu video no puede promocionarse, o, o tu video ha sido muteado en tal país. Más, eso no promete. Ustedes no saben cuántos problemas he tenido con el copyright. Por ejemplo, recuerdo que una canción, yo estuve a punto de darle publicar después de una semana de darle. Y me salió un aviso de que no podía publicarla por derechos de autor. Ustedes no saben lo ahuevado que es eso. Es súper desmotivante. Creo que eso me pasó con la canción de Bad Bunny con Moscú Mule o Moscú Mule. Esa canción, yo por eso terminé grabando la canción como con la guitarra la melodía, porque me habían bajoneado el video. O sea, imagínense el montón de tiempo que uno invierte como para que el copyright lo joda tanto. Entonces, eso del copyright me empezó a joder bastante. O sea, tanto esfuerzo para no poder ni subir las canciones a Spotify sin pagar. Spotify cobra $12 por subir una canción. Y me puse a hacer cálculos el año pasado, o desde que estoy con GOC Guitars, o desde que la marca me empezó a patrocinar. Yo he subido 25 covers con sus guitarras. 25 covers, imaginan. Casi $300 por subir la música y sin asegurarme que vaya a recuperar, porque obviamente soy un artista en crecimiento. Entonces, no es que no es rentable, no es rentable gastar tanto tiempo para que la música quede ahí en un video. Bueno, se escucha un poco concho, no es que quede en un video, sino que tal vez quede ahí estancada, porque no tengo como para pagar eso o para recuperar esa inversión. Y sinceramente, quién sabe si el algoritmo de YouTube está ayudando, porque sé que a muchos artistas les pasa, pero de ahí sus canciones tal vez quedan estancadas. O sea, en resumen, no valía la pena. Y quería contarles también que llegué a una conclusión el año pasado, y fue que cuando empecé a trabajar el proyecto con Chizun, el cantante de Panamá, creo que terminé en DistroKid, que es en la plataforma donde yo subo mi música. Llegué a notar
bueno, lo tengo ahí, llegué a notar que Corrupted, más, tal vez no sea tanto, pero me ha generado como $17, $18 desde que lo subí. Ustedes no saben lo motivante que fue. Imagínense, imagínense que algo que ustedes hagan por hobby les dé plata o les genere dinero. Mae, fue como a finales del año que yo dije, no, yo ya no puedo gastar más tiempo en covers bueno, sí, en contenido con copyright. No puedo generar, ya no puedo. Eso por un lado. Y por otro lado, que me empecé a motivar viendo a mis compañeros de GOC. Vi como muchos de ellos tocaban en escenarios y todo. Y empecé a como, empezó a nacer como esa llama de querer llegar a presentarme en vivo y a aprender y a disfrutar de mis canciones. Porque ustedes no saben, la música que viene en mi segundo disco es buenísima. Bueno, a mí me gusta mucho, pero es muy emocionante. Y yo cuando escucho esas canciones, yo digo, esta cosa en vivo debe ser tan chido tocarla. Y me imagino a la gente saltando o la gente, no sé. Empezó como a nacer un sentimiento de explotar toda la música original al máximo. Bueno, desde noviembre quería como pausar todo mi proyecto de Genlicious para dedicarme al disco. Pero obviamente hubieron excepciones, la colaboración con Chizo y el Shred Tico, que eran oportunidades que tenía por ahí que no quería desaprovechar. Pero desde ahí ya no, como que desde ahí quería concentrarme de lleno en el disco. Tenía muchas ideas, yo quería hacer un cover navideño, el especial de Genlicious de Navidad, quería hacer el especial de Genlicious de Año Nuevo. Tenía muchas cosas en mente, pero ya no quería dedicarle más tiempo. O sea, yo dije, a partir de ahora el 100% de mis horas van al disco hasta tenerlo. Lo que no sabía es que me iba a tomar tanto tiempo. Llegué como en un loop donde quería tener el disco, como querer tenerlo, y por alguna razón encontrar un error y volver a repasar todas las canciones y volver a corregir, tenerlo, ir al carro, escuchar el disco y decir, no, le falta esto, y volver a repararlo todo. O sea, la verdad es que entré como un loop de estar corrigiendo el disco, corregirlo, repararlo. Y por eso abandoné las redes. No sabía cómo regresar de alguna manera épica, porque no quería volver a subir un cover. Es que mi canal es musical, yo no quería solo subir fotos a Instagram. Sentía que si iba a empezar a perder todo eso. Simplemente, no sé, todo pasa por algo. Yo simplemente dije, voy a dejarlo ahí hasta que tenga el disco. Y es hasta ahora que ya lo tengo. Por un lado quería contarles que ya tengo el disco. Y es por esta razón que he tenido el canal y las redes sociales tan abandonadas. Bueno, ahora ya habiéndoles explicado el por qué me alejé por tanto tiempo, les voy a contar hacia dónde se dirige mi proyecto a partir de ahora. Como ya les expliqué, yo creo que los covers, que era como mi mayor contenido, ya van a quedar un poco, los voy a dejar un poco de lado. Simplemente lo voy a dejar como secundario. No quiero enfocar mi contenido más en ese tipo de contenido que tiene copyright para evitar todos esos problemas. Lo que tal vez tenía en mente es, en vez de covers, hacer una canción original inspirada en una canción como tal, inspirada en un género como tal. Ideas tengo muchas ideas, pero lo que quería era ahora enfocarme a un contenido, a música original. Entonces eso por un lado, pero no creo que esas canciones salgan de momento, porque el disco ha esperado demasiado tiempo. Entonces me puse a investigar, porque considero que cuando yo lancé mi primer disco fue algo sin gracia. Como que me alejé por mucho tiempo, pasó exactamente lo mismo. Me alejé y cuando lo tenía, lo lancé. O sea, sin tanta vara. Creo que lo promocioné como por 3 días, como a mis 100 seguidores, creo que en ese momento era algo así. 150 seguidores y lo lancé, así, sin más. No tuvo como mucho hype, no tuvo mucha promoción y simplemente se dio. Y como he tenido tanto tiempo para pensar y hacer las cosas de una mejor manera, me puse a ver unos videos ahí de unos youtubers que recomendaban qué hacer para lanzar música. Y todos concordaban en empezar a sacar singles. Promocionan el single y cuando ya ven que ya el single ya se exprimió lo más que se pudo, sacan otro y lo exprimen al máximo. O sea, yo podría sacarle perfectamente demasiado contenido a cada canción y por ahí es por donde quiero empezar a tirar, y cuando menos se lo esperen
ya hacer la fecha oficial de lanzamiento. Pero con eso también quería incluirlos en el proceso y mostrarles spoilers de la portada. O sea, quiero como disfrutar el proceso porque es demasiado el trabajo que le he invertido como para que sea tan sin gracia, nada más lanzarlo. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, creo que esto es como la mayor sorpresa que tengo para este video. Quiero enfocar este canal a lo que es composición musical y ayudarlos a que logren componer sus propias canciones. Quiero empezar a generar tutoriales de cómo componer una canción, consejos para hacer música. Entonces yo quiero ayudarlos a componer. Mi contenido, quiero empezar a hacer contenido más educativo. Pero no como un profesor, ustedes saben que yo digo muchas tonteras, o sea, yo quiero que se diviertan. Por ejemplo, yo creo que mi próximo video me lo han pedido varias personas, o ya se lo he prometido a varias personas, creo que sí me lo han pedido, pero les voy a enseñar a hacer sus baterías para sus canciones. Pero eso lo vamos a ver después. La verdad, la música no es una competencia. Cada quien disfruten la vida. Y también quiero como aportar eso a la comunidad, a enseñarles a componer música. Y quién sabe, tal vez más adelante les enseñe a producir música. Me parece que con eso podría llegar a atraer más personas a este canal y empezar a crecer. Y que con mis suscriptores mostrarles mi música y tener un poquito de todo. Tengo creo que más de 15 años de componer música. Desde que estaba en el colegio yo componía canciones con Guitar Pro y tengo un montón de archivos ahí de música que algún día voy a sacar. Sí, ya lo he pensado, o sea, voy a sacar un disco de canciones que nunca salieron, con género rarísimo, hasta thrash. Yo hacía canciones de thrash, que más, hacía hasta hard rock, hacía de todo, hasta música progresiva, según yo. Después les enseño esas canciones, tal vez en algún video. Y sí, siento que es una excelente estrategia para reanimar este canal y para ayudar a mi disco a promocionarle más. También más necesito retomar la práctica. De ahí no me siento orgulloso, pero más llevo como 6 meses o más de solo producir música. El disco tiene 14 canciones. No saben cómo extraño tocar las guitarras. No tengo callos, ya no tengo ningún callo. Bueno, tengo uno aquí, nada que ¿sabes? O sea, ya no tengo callos de Vents. Yo no sé ni cómo putas hice el Shretico. Estaba súper oxidado. Más bien, Grey, todo pasa por algo. Pero más extraño usar estas guitarras. Veanlas qué lindas. Como saben, GOC, la marca épica. Cuando quieran su guitarra, me avisan a ver qué hago. Sí, extraño mucho tocar música. Pues no saben la ilusión que tengo con tocar mi música en un escenario o algo así. En Instagram voy a subir una foto ahí épica. Eso es lo que puedo hacer de momento. También se me ocurre para Instagram no tomarme... Ya, o sea, a partir de este momento ustedes saben que a mí me gusta decir muchas tonteras o hacer reír a la gente. A mí me gusta eso. Entonces tal vez voy a intentar hacer como un contenido un poco más cómico para Instagram. Y... tal vez educativo, cómico. No sé, de vez en cuando subir una tontera ahí. Lo que quiero en este momento es activar de nuevo las redes para en el momento en que saque un single o en mi primer single de este disco, que ya tenga bastante gente ahí esperándolo. Y se los aseguro, este disco es buenísimo, es buenísimo. Corrupted es una obra maestra, pero esta es una obra maestrísima. Bueno, ya que va a haber un video para eso, de un video contándoles más de esto. No olviden suscribirse a este canal, seguirme en redes sociales, seguirme en Instagram y en Facebook. Y como siempre, se despide Jinglicious. Los quiero mucho, gracias por el apoyo. Gracias a esos maes que siempre me dejan un comentario, en verdad no saben cómo los quiero. Ceros.